Los condensados de Bose-Einstein son un estado particular de la materia que bajo ciertas condiciones tienen comportamientos particulares. Bueno, vamos a ver qué es esto. Bienvenido nuevamente. Mi nombre es Eduardo Martínez y vamos a analizar un poquito a qué se debe este estado particular de la materia. Bueno, primero que nada, esto fue propuesto en 1924 por Bose para los fotones en cierta manera, y después, un año después, en 1925, Einstein también propone de que este tipo de condensado se podría comportar no solo para la luz, para los fotones, sino para partículas físicas. Ahora, tendrían que tener cierta particularidad o cierto tipo de partículas. En realidad son los, por lo menos en principio, los bosones. Hay dos tipos de partículas en el modelo estándar, recordemos, bosones y fermiones, y la diferencia que tienen es que los fermiones no estarían en el mismo estado cuántico, dos partículas con el mismo estado cuántico no podrían estar. En cambio, los bosones podrían apilarse muchos y muchísimas partículas, ocupar con el mismo estado cuántico, el mismo nivel de mínima energía. Entonces, acá está la diferencia entre uno y otro. Bueno, ¿qué son en definitiva estos condensados? En resumidas cuentas, bueno, son partículas, vamos a pensarlo, fotones o partículas, en realidad, partículas, bosones vamos a analizar como bosones, y podrían estar en el mismo estado cuántico, quiere decir que se podrían apilar millones y millones y millones de partículas en un mismo estado. Ahora, cuando estamos hablando de un condensado, vamos a pensar, la idea es pensar, bueno, tenemos un gas, y de acá viene la idea un poco de los gases, de los superfluidos que vimos hace unos días, es, eh, vamos a analizarlo con partículas. Entonces, un fluido, un gas, tiene cierta presión, todas las características que pueda tener un gas. Ahora, en este caso tienen que estar primero que nada a temperaturas muy, pero que muy cercanas al cero absoluto. Recordemos, el cero absoluto son 273,15 grados bajo cero. Ese es el cero Kelvin. Y para que, o sea, las prácticas que se han hecho en laboratorio están a nanokelvin, o sea, una mil millonésima de un Kelvin. Están muy, pero que muy cerca del cero absoluto. Entonces, primero que nada, lo que hay que hacer es enfriar un gas que se puede trabajar así, enfriarlo hasta temperatura muy cercana al cero, a este cero absoluto. ¿Cómo se enfrían estos gases? Bueno, hay varios modos en realidad, porque hay distintos mecanismos en el cual se van acercando al cero absoluto, y un mecanismo puede perder eficiencia ya a cierta temperatura, y otro tipo de mecanismo ser un poquito más eficiente para seguir enfriándolo y acercarse al cero absoluto. Uno de ellos es lo que es mediante láser y por efecto Doppler. Entonces lo que se hace es, está en el gas muy frío en una cámara, y para seguir enfriándolo y acercarse a fracciones de un Kelvin, lo que se hace es se ponen láseres. Vamos a suponer que tenemos el gas confinado en cierta región, que se suele confinar por campos magnéticos, en realidad para que no ande disperso y se choque con las paredes, porque si tenemos un envase y el gas va colisionando y golpeando con las paredes del envase, bueno, ahí hay cierta transferencia térmica, y bueno, nunca se podría bajar a una temperatura pero que tan baja. Entonces lo que se hace es de alguna manera confinarlo mediante campos magnéticos, y se tiene un poco aislado en definitiva de lo que es el envase, o sea, las paredes del envase. Entonces cuando tenemos, vamos a pensarlo como una nube de partículas, ahí está el gas, y se ponen láseres en dirección, en los tres ejes, o sea, serían 6 láser en los tres ejes de coordenadas. O sea, en el eje X con dos láser, uno de cada sentido, en el eje Y y en el eje Z. Entonces lo que se hace es, la frecuencia del gas tiene una frecuencia un poquitito más baja que la frecuencia de resonancia que tendría esta partícula. Entonces, recordemos, primero, todas las partículas, átomos, lo que estemos trabajando, vamos a pensar como una partícula, tendría la capacidad de absorber y emitir fotones. Entonces, para que absorba un fotón tiene que estar en resonancia con el fotón que va a absorber. O sea, tiene que ser la misma frecuencia. Entonces, este láser se pone con una frecuencia un poquitito menor. ¿Por qué? ¿O cuál es la idea? Es el efecto Doppler. Entonces, si tenemos un láser en esta dirección, y acá tenemos la partícula, tiene un poquitito menos energía. ¿Por qué? Porque cuando la partícula se vaya moviendo en dirección al láser, aquí se produce el efecto Doppler. Entonces,
tiene como una especie de acercamiento, recordemos redshift o corrimiento al azul. En este caso sería un corrimiento al azul porque se está acercando un poquitito y ahí al acercarse, al estar en la dirección del láser, ahí esa pequeña diferencia que tenía se termina compensando por efecto Doppler. ¿Qué quiere decir esto? Que si el láser tenía una frecuencia un poquito más baja, al ir acercándose, el átomo alcanza esa frecuencia y absorbe el fotón. Entonces, al absorber un fotón, aquí se produce, recordemos, el fotón tiene momento, entonces se produce un pequeño retroceso del fotón en el cual se está acercando y se absorbe un fotón, retrocede un poquito, se frena un poquitito y después lo emite, pero lo emite en dirección totalmente aleatoria. Entonces, estos mismos fotones mediante muchísimas veces que vayan absorbiendo y remitiendo, la remisión promedio de miles y miles de veces es cero. ¿Por qué? Porque emiten todas las direcciones. Entonces lo que es la remisión neta es cero, que quiere decir que se termina frenando en cada una de las absorciones, retrocede y al emitirlo no lo emite siempre en la misma dirección para acelerarlo, sino que la remisión promedio termina siendo cero, entonces esto termina bajándolo a una millonésima de lo que es un Kelvin. Después ya no se puede acercar más al cero absoluto con este proceso, ¿por qué? Porque la remisión termina generando cierta radiación térmica. Entonces hay otros pasos que son mediante eh, polarización de la luz, para que se producen pozos de potencial, entonces para saltar de un pozo potencial a otro, termina también, para poder saltar o salir de un potencial, estos pozos de potencial termina como gastando energía para pasar al siguiente pozo y de esta manera también termina perdiendo energía. Y bueno, el último paso que sería para seguir bajando esta energía lo más cercana es mediante la evaporación térmica. En definitiva, está confinado en un pozo de potencial estos átomos. Ahora, lo que se hace es poner un pozo de potencial con ciertas paredes, una barrera de cierta altura, vamos a pensarlo. Entonces, se va bajando la altura del pozo de potencial y los átomos que tienen más energía, de alguna manera van escapando. Entonces, a medida que van escapando, los que van quedando tienen cada vez más energía. Después se baja un poquito más y al ir bajando cada vez más, se van renormalizando de alguna manera se equilibra esta energía térmica y siempre se baja un poquito más la barrera y van escapando los que tienen más energía térmica. Entonces, de alguna manera es la forma de llegar a lo más cercano posible a un cero absoluto. Este es el proceso de enfriar el gas. Ahora, ¿cómo se comportaría este condensado? Bueno, las ondas de Broglie de todos los átomos, en definitiva, están a tan baja temperatura y las ondas se superponen. Entonces termina como comportándose como sería algo similar a una macromolécula, en el cual tendrían una única función de onda para toda la nube. Entonces tendríamos millones y millones de átomos todos juntitos, pero se comportarían como una única entidad, una única partícula. ¿Por qué? Porque en definitiva están comportándose con la misma función de onda. La ecuación de Schrödinger sería una única función para toda esta partícula. Es millones de partículas en definitiva, pero se comportan como una única partícula. Y bueno, estas tienen propiedades particulares, por ejemplo, lo que es superconductores, o sea, son superfluidos, tienen una fluidez perfecta, tienen ciertas aplicaciones, se ha pensado en el cual si tenemos un chorro de estas partículas y las desviamos y después los volvemos a juntar, son súper sensibles a cualquier tipo de campos magnéticos, campo eléctrico, campo gravitatorio. Entonces, a pequeñísimas perturbaciones, cuando se recombinan de nuevo, tienden a tener como lo que es una interferencia similar a lo que se hace con una doble rendija. Entonces, al producir cierta interferencia después de la recombinación, se puede identificar, bueno, si hay variación del campo gravitatorio, en el cual se ha pensado incluso para detectar ondas gravitacionales a partir de estas superposiciones, o sea, separar y volver a juntarlos a al chorro de haces de gas, en el cual, de estos condensados, en el cual podría ser también, en definitiva, un otro modo de detectar ondas gravitacionales. Bueno, tienen montones de aplicaciones, lo difícil es llevarlos a temperaturas
cercanas al 0 Kelvin, pero después de décadas, prácticamente un siglo de la predicción teórica, recién en el 95 se pudo producir por primera vez en Colorado, en Estados Unidos, en una universidad, llegar a producirlo en un laboratorio. Estos condensados incluso terminaron recibiendo el premio Nobel por esta obtención. Bueno, sin más, lo dejamos por aquí, mañana más. Si es la primera vez que me estás viendo, te cuento que todos los días subo un video nuevo, así que estás invitado a suscribirte al canal si no lo has hecho, de compartirlo, activar la campanita, darle like. Y bueno, muchas gracias por mirarme. Adiós.